Libro de los Efesios, capítulo 3, verso 1 al 12. ¿Lo tenemos? Amén. La Escritura dice, ¿qué falta? María, Los Ángeles. 3, 1. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, seguramente habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, pues por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Al leerlo podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, el cual en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y compartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según las acciones de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las insondables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea el plan del misterio escondido desde los siglos en Dios, el creador de todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por eso pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Amén. Póngase la mano en el corazón y diga: Dios, habla mi vida hoy. Amén. Puede sentarse. El apóstol Pablo, nosotros sabemos del historial de este gran hombre de Dios, cómo fue llamado el apóstol Pablo. Este hombre que era un perseguidor de la iglesia, era un hombre que donde encontraba a un creyente, lo metía preso, lo arrastraba, y estuvo también cuando Esteban fue muerto. Así que este hombre, siendo un hombre también bien preparado en el conocimiento de leyes, de normas, no era cualquier persona. Pero este hombre, cuando escribe esto, lo escribe con tal conocimiento que él se baja de su posición y dice que soy el más pequeño de todos los santos. Imagínense qué grande es eso, ¿no? Que cuando muchos se quieren poner por encima, este hombre que recibe una revelación de Dios se pone por, en otra parte dice, un abortivo. ¿Usted sabe lo que es un abortivo? Alguien que prácticamente no existe. Tremendo la posición que toma el apóstol Pablo para poder presentar un mensaje claro y específico
Y este hombre, usted sabe que en muchas ocasiones, aquí dice una palabra, dice el verso 13, por esto pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones. Todo hombre de Dios, toda mujer de Dios sufre tribulaciones. Yo siempre le he enseñado la palabra tribulación. La palabra tribulación, que viene del griego tribulón, que es el proceso de depuración, ¿ok?, de entresacar lo precioso de lo vil. Es cuando agarran el arroz. Cuando usted va a comer arroz, cuando usted va a cocinar el arroz, usted no encuentra una concha de arroz. ¿Sabe por qué no encuentra la concha del arroz? Porque el arroz pasó por un proceso de depuración para servirlo y que le llegue a la mesa ya depurado. ¿Ok? Entonces, ese proceso de depuración, todos nosotros que todavía estamos en este cuerpo, sufrimos procesos de depuración y procesos de tribulación. Estamos en el cuerpo. ¿Ok? Entonces, este apóstol, o este hombre de Dios, como muchos lo llaman el gran apóstol Pablo, yo lo puedo decir en esta mañana el pequeño Pablo, porque se puso por debajo, trae una revelación o un conocimiento de lo que es usted y de lo que soy yo. En esta mañana vamos a hablar descubriendo mi posición en Cristo. ¿Lo entendió? ¿Cómo dice? Diga, descubriendo mi posición en Cristo. Amén. Cuando yo sé quién soy en Cristo, puedo vivir como Cristo desea que yo viva. Cuando yo no conozco mi posición, entonces no puedo vivir como Cristo desea que se viva. Amén. Ok. Empezamos diciendo acá, el apóstol habla de un misterio que fue escondido durante muchos años, durante muchas generaciones, que no se le fue dado a entender a los hijos de los hombres. Uy, ¿y cuál será esa revelación? ¿Qué fue escondido por muchos años? ¿Ah? ¿Qué fue lo que se escondió por muchos años? ¿Ah? ¿Qué fue lo que se escondió por muchos años? ¿Ah? ¿A Cristo? El misterio de la salvación. ¿A quiénes? A los gentiles. ¿Usted sabía que todas las promesas de Dios eran para los judíos? El gran problema nuestro es que a veces la gente quiere agarrar la Biblia y judaizarnos. Dentro de la iglesia cristiana hay más judíos que otra cosa. Y a veces queremos vivir como los judíos, danzar como los judíos, brincar como los judíos, hacer todo lo que hacen los judíos para agradar a Dios. ¿Sí? Nos judaizaron. ¿Aló? Entonces, Pablo está haciendo una aclaración que en el medio judío no fue agradable. Pablo está poniendo una posición tan clara. ¿Cuál es tu condición? ¿Cuál es mi condición? La palabra gentil, que normalmente se lee en la Biblia, es la palabra que los judíos usaban como perros. Los gentiles éramos perros para los judíos. ¿Sí estoy ahí, Alfredo? Éramos inmundos. Un judío no podía pisar una casa de un gentil, porque se hacía inmundo. Como dice en Apocalipsis, los perros estarán fuera. Los perros estarán fuera. Tremendo eso.
Por eso es que cuando usted ve que la revelación de Dios viene a Pedro acerca de los gentiles, Pedro dice que estaba en una azotea, estaba ayunando, se estaba preparando para seguir predicando el Evangelio, y habían transcurrido 14 años desde el día de Pentecostés a esa fecha donde el apóstol estaba ayunando, 14 años. Y todavía el apóstol Pedro seguía con la cantidad de ritos en la cabeza. Dios estaba haciendo una operación. Mientras Pedro ayunaba, Dios le envía una visión. Y mientras Cornelio estaba orando, Dios le envía un ángel. Aleluya. Fíjese, dos extremos diferentes. El ángel va con un mensaje a Cornelio y le dijo: tus oraciones han sido oídas y tus ofrendas han sido recordadas. Tremendo. Así que tus ofrendas tienen memoria para Dios. Dios las recuerda, pero también tus oraciones. Ese gentil, que era un perro, y la Biblia dice que era un centurión de Ñapa. Y si era centurión, ningún centurión es bueno. Todo centurión para llegar a ese cargo tiene que ser un asesino. Así que este hombre no era mansito, pero dice la Biblia que era temeroso. Y hacía oración, daba ofrenda. Y el hombre que estaba consagrado a Dios le bajan un lienzo y le dice: Pedro, mata y come. No, Señor, ninguna cosa inmunda ha entrado en mí, así que yo no puedo comer eso. Y dice que la visión se le repite 3 veces. Señor, ninguna cosa inmunda he comido eso. ¿Sabe lo que le dice Dios? No llames inmundo o común lo que ya yo he limpiado. ¿Y de quién estaban hablando? Están hablando de los gentiles y están hablando de un perro. Pero delante de Dios no era eso. Delante de Dios era un hombre que tenía una necesidad. Y una necesidad de salvación. Ese hombre tenía una necesidad de salvación. Y el ángel le dijo: mira, hay un hombre que está ayunando por allá, que tiene este propósito, anda y venlo a buscar. ¿Sabe cuál fue el pensamiento de Cornelio? Este es un Dios. Este es un hombre especial. Porque cuando... refiriéndose a Pedro. Y Cornelio dijo: este es un hombre tremendo. Y Pedro, negándose a ir, y al Espíritu le dijo: mira, te vienen a buscar y no dudes en ir. Y Pedro fue. Y se llevó a un grupo con él. Y cuando Pedro llega, ¿sabe lo que hace Cornelio? Se arrodilla. Porque el pensamiento: oye, ¿quién será este hombre? Este es un hombre súper dotado, súper espiritual. En otras palabras, podemos decir que era un Dios. Sí. Pedro dijo: no, chico, yo soy un hombre igual a ti. Que es el gran problema que tenemos nosotros hoy. Que creemos que todos los hombres que están arriba son dioses.
sin saber que todos somos iguales. Aquí no hay más grande jerarquía que la de Dios. Y cuando usted entiende su posición, ahí viene un mensaje salvífico donde todos se entregaron al Señor, una casa completa creyó en Dios, y de ñapa fueron llenos del Espíritu Santo, y de ñapa los bautizaron de una vez. ¿Sabe cuál fue la exclamación? También sobre los gentiles se ha derramado el mismo Espíritu que fue derramado en nosotros. Ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso es entender eso! Que usted y yo, que no estábamos en el plan de Dios, ahora estamos en el plan de Dios. Nosotros que éramos excluidos, ahora el apóstol presenta algo tan extraordinario, y quiero que me acompañe aquí. El verso 5 dice: el cual en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son. ¿Qué son? Coherederos. Quiere decir que lo mismo que heredaron los judíos lo heredó usted. Eso podemos decir que somos ricos. Aleluya. Todas aquellas riquezas espirituales que les tocaban a los judíos, a nosotros nos hicieron copartícipes. Hay una versión que dice por ahí: la herencia de los santos. Acá dice: las insondables riquezas de Cristo. En otras versiones por ahí debe aparecer la palabra inescrutable. ¿Sí? Son tantas las riquezas a las cuales nos añadieron que tal vez nosotros no las disfrutamos. No las disfrutamos porque a veces no las conocemos. No las disfrutamos porque sencillamente a veces no entendemos quiénes somos en el plan de Dios. Segundo, ¿qué hizo Dios allí? ¿Qué hizo? Vamos al verso 6. ¿Qué más hizo? ¿Qué más hizo? No, estamos en el 3:6. Que los gentiles son coherederos, y segundo, ¿qué? Qué tremendo. Miembros del mismo cuerpo. ¿De cuál cuerpo? Del cuerpo de Cristo. A usted lo añadieron al cuerpo, a mí me añadieron al cuerpo. El cuerpo de Cristo es uno solo y está diseminado por el mundo entero. Y usted es miembro honorario de ese cuerpo. El cuerpo de Cristo. Imagínense, lo hacen heredero y lo hacen miembro. Y lo tercero, compartícipe de las promesas.
¿Ah? Participante también. ¿Cuántas promesas hay? Los judíos tenían tantas promesas que a usted y a mí nos lo hicieron también copartícipe de esas promesas, que Dios andará entre nosotros y habitará en medio nuestro, que Dios es nuestro sanador, que Dios es nuestro sustentador, el Shaddai, el Dios de las tetas grandes. ¿Qué te hace falta? ¿Ah? El Jehová Rafa, el Jehová Jireh, el Jehová Roy, Shalom. Cuando se esa palabra Shalom, Shabbat, esa palabra Shalom, la gente lo ve Dios de paz. Pero si usted busca la connotación en el hebreo, esa tiene 14 palabras de beneficio para nosotros. Ahí le dejo eso. Nosotros lo vemos nada más como el Dios de paz. Pero si usted se pone a ver la palabra Shalom, son muchos beneficios. 14. Entonces, la Escritura tiene beneficios en abundancia para nosotros. Amén. Como gentiles. No somos judíos, nos agregaron. Por eso la primera disputa en el libro de los Hebreos, ¿qué vamos a hacer con los gentiles? ¿Qué vamos a hacer con los gentiles? Dijeron, vamos a crearle reglas. Vamos a ponerle leyes a los gentiles. Porque siempre la gente anda buscando leyes. Y lo tremendo es que el pueblo gentil no tenía ley. Nosotros somos llamados los sin ley. ¿Ah? Como dice el romano. Sí. Somos llamados los sin ley. Por eso es que cuando se participa allá en el libro de los Hebreos, se plantea solamente 4 leyes para los gentiles. ¿Ok? ¿Cuáles son esas leyes que se plantean ahí? 2 leyes judaicas y 2 universales. Fornicación, de la idolatría. Una de las señas más factibles. Felipe, Dios te bendiga. Hermano, Dios lo bendiga. Bienvenido. Hermano Wilmer. Me alegro que esté con su familia aquí hoy. Entonces, hay que entender eso. ¿Por qué se habla de fornicación y por qué se habla de idolatría? Porque el ser humano, y el gentil más que todo, era dado a la idolatría. El gentil no puede ver un muñeco, no puede ver una imagen, no puede ver cualquier cosa porque ya está siendo un Dios. Sí. ¿Está escuchando eso? Por eso es que usted ve hoy la adoración en este lugar, lo ve no solamente aquí, lo ve en Maracaibo, y cada ciudad representa tener un Dios. Pero eso está en la mente del individuo, está en su concepción de cultura. A nosotros se nos concibió en las diferentes culturas porque Venezuela es un país que tiene demasiadas culturas. De hecho, nosotros, en el caso de la santería hoy en día, ¿por qué la santería está tan de moda en Venezuela? Porque absorbimos de otras culturas, se abrió una puerta para que nosotros fuéramos culturizados a nivel de santería. Y la gente no se da cuenta de eso. La masonería, sí, la africana, sí, pero más que todo ahorita los cubanos, y perdóname, decía, es un hermano cubano, ¿okay? Tenemos que ser realistas, afroamericanos, cubanos, todo eso se ha ido a las naciones y de las naciones pasan a otras naciones y se van creando culturas religiosas
Y tal vez cada uno de nosotros nacemos, porque nosotros prácticamente nacimos en el catolicismo, otros nacieron no tanto en la santería como tal, en el espiritismo, en la brujería, que era lo más conocido en Venezuela, era la brujería. De hecho, hay mucha gente que ha abandonado la montaña de Sorte, pero ya no es la montaña de Sorte, ahora son otros ídolos, porque los espíritus satánicos van formando en cada lugar sitios de adoración, donde ya la gente no se movilice tanto, sino que los tenga cautivos en su misma región. Ese es el pensamiento satánico. ¿Está escuchando eso? Entonces Satanás ha creado un evangelio paralelo al nuestro. Cuando se habla de evangelio, se habla de una buena noticia. Le dice a la gente, mira, te traigo una buena noticia, la santería te va a dar prosperidad, la brujería te va a dar esto, el alcoholismo te va a dar, y cada quien lo mete en su fuente, y usted ve que la gente vive atrapada en diferentes cosas. ¿Ok? Al que no le gusta la idolatría está metido en la santería, el que no está en la santería está en la otro lado, y cada quien está en su sitio, porque eso es la predicación satánica. Y recuerde que cuando Cristo muere, deja a todo ser humano bajo la gracia. Todo ser humano está bajo la gracia. Solamente que el hombre decide a quién le quiere servir. Por eso es que se crean dos tipos de evangelio. Por eso es que Apocalipsis dice que Satanás anda como león rugiente. Lo dice Pedro, pero lo aplica en Apocalipsis. El león de la tribu de Judá afirma que Cristo es el león de la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque viene una imitación. Usted no es que los santeros se visten de blanco. ¿Por qué el santero se viste de blanco? Correcto. Entonces tienen que aparentar, incluso es un año de promesa, donde se pagan hasta 18, 20 millones de bolívares por guardar una santidad. Y usted le pide 20 millones a un hermano cristiano y lo insulta. Pero la gente va a la santería y los paga. Paga por un link cuesta 5,000 bolívares por una protección, se la ponen aquí, se la ponen en la pierna. Entonces todo eso entra en ese mundo en la cual Satanás tenía al hombre y más que todo al gentil preso. Por eso se necesita entender que hay un evangelio que es poderoso, que es la buena noticia del cielo que Dios nos dio. Porque hoy le están vendiendo a la gente un evangelio fácil. Hoy le están vendiendo a la gente un evangelio de que usted va cada domingo a la iglesia y no se preocupe por más nada. Ese es un evangelio casi católico. Así, ese es el modelo que se está vendiendo hoy. Donde voy a escuchar un predicador, me lleno con la palabra del predicador y con esa palabra paso una semana hasta que el domingo vuelva a escuchar el mismo predicador. Se mantiene el ser humano de una palabra. Y así se está manteniendo un sistema. Por eso quiero crearte hoy una identidad en Cristo. Ubicarte en tu posición. Eres coheredero. Diga, soy coheredero. Soy miembro del cuerpo. Y copartícipe de las promesas. Ahora, ¿para qué me dieron eso? Porque cuando tú escuchas el evangelio real, el evangelio tiene que cambiar tu vida. Porque el evangelio es la predicación de Jesucristo. Hoy la gente está predicando el evangelio de templos. Ven al templo para que en mi templo tengas un cambio. Ven para mi iglesia porque en mi iglesia sí está el Espíritu de Dios. ¿Aló? Ok. Verso 7. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la acción de su poder. Ser ministro de la gracia, pastor, es un privilegio.
Cuando Pablo dice, soy ministro, fui elegido ministro según la gracia. Hoy queremos nosotros ser ministros, mandadores, ministros de prebendas y ministros de tantas cosas. Pero realmente cuando Dios te llama a ser un ministro, es que tú reconoces quién te llamó y para qué te llamó. El ser ministro es entender que somos servidores de alguien que nos llamó. El ser ministro es dedicarle tiempo a aquel que me llamó. Reconocer que su gracia en mí fue grande. Por eso es que yo tengo que adquirir el conocimiento de la gracia, el conocimiento de la salvación. Si yo como gentil no sé lo que hicieron por mí, nunca voy a valorar lo que Dios hizo por mí. Pero cuando yo reconozco que por gracia soy salvo, que cuando yo no era nadie me recogieron de las calles, que cuando yo no era nadie me recogieron de la basura, hermano Pedro, cuando no éramos nadie, hermano Orlando, cuando nadie daba menos por nosotros, hay alguien que pagó el precio para que tú seas alguien. Y nadie podrá pagar un precio más alto que el que se pagó. Cristo pagó un precio, aleluya, sumamente alto, y es con su sangre. Esa sangre que me santifica, esa sangre que me perdona, esa sangre que me purifica, esa sangre, ay, chocaba sobre que me hace nuevo. ¿Sabe? La gracia son muchos beneficios, pero te hablo así rapidito de 7, rapidito porque no es. Te quiero es entender tu posición. Ahí en el libro de Miqueas 7, 18 y 19, por eso el apóstol le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Cuando yo no conozco la gracia, no sé quién me llamó, no sé ni para qué me llamó. Dios te ha llamado, te sacó del mundo, pagando un precio muy alto por ti. ¿Encontró Miqueas? ¿Qué dice ahí Miqueas? Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. El 18. No tuvo para siempre su nombre porque se deleita en Cristo. Y el 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¡Qué tremendo! Sepultará nuestras iniquidades. Quiere decir que el primer beneficio que usted recibe en la gracia es que le perdonan todos los pecados. El segundo beneficio que usted recibe es que sepultan sus iniquidades. Y recuerda que yo siempre le hablo de la palabra iniquidad. Más al antiguo se lo voy a acotar. Porque Cristo en su sepultura lleva nuestra iniquidad y no las tiró al fondo del mar. Al fondo del mar tiraron fueron los pecados. Sepultó nuestras iniquidades. Y el tercer beneficio lo encuentras en Gálatas 3:16, donde dice que Él se hizo maldito. ¿Sí?
¿Se hizo o no se hizo, Martín? Por nosotros. ¡Qué extraordinaria palabra! ¿Sabe? Yo le tengo miedo a ese tipo de mensajes de hoy, de maldiciones. Cuando estamos bajo una gracia que es la gracia de Dios. Dios nunca vio a Cornelio siendo un hombre malo, siendo un hombre perverso. Lo vio bajo esas circunstancias, lo vio bajo su gracia. Y bajo su gracia le envió un predicador. Así va a ser Dios en este tiempo, hermano. En muchos hogares Dios va a enviar predicadores y hombres y mujeres a salvar familias enteras para la gloria de Dios. Yo estoy convencido de que vienen operaciones de Dios grandes a las familias. Vienen operaciones de Dios a este país. Que usted esté ayunando y Dios lo saque para bendecir a una familia, para sanar una familia. Y que cuando usted esté hablando, el Espíritu de Dios va a descender en esa casa y la casa va a ser llena de la gloria de Dios. Van a haber cambios instantáneos. Porque el Espíritu de Dios va a tomar el control. Pero toma el control cuando estamos conscientes de quiénes somos. ¿Aló? Por eso quiero enseñarte hoy esta palabra. Que tú entiendas tu identidad. ¿Sabes cuál? La cuarta cosa que hicieron por ti. Te dieron libertad para entrar en el lugar santísimo. Ah, no escuché un amén. ¿Sabes lo que es eso? Que te den libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Ah? Cuando nadie tenía acceso a ese lugar, sino solamente el sumo sacerdote. Y es una vez al año. Oye, qué maravilloso entonces este milagro de sacrificio, pastora. ¿Ah? ¿Cuántas veces usted quiere entrar al lugar santísimo? Está abierto para usted. Al gentil, al que no le tocaba, le dieron la gracia. No necesitas una batola, no necesitas un mecate ni unas campanitas. Aleluya. Sí, porque lo tremendo del lugar santísimo, lo que la gente habla muchamente del pectoral, de la mitra, de toda esa cantidad de cosas que usaba el sacerdote. Yo no hablo de eso. Yo hablo de las campanitas y del mecate. Claro, si las campanitas sonaban, está vivo el hombre. ¿Ah? Si las campanitas sonaban, eso está muerto. Y necesitaban ver el mecate para jalarlo, porque nadie podía entrar allí. Era tan santo el lugar que nadie podía entrar, ni siquiera sacarlo. ¿Ah? Eso debe darte a ti una dignidad tan tremenda de tu llamado. Entonces, cuando usted tiene esa grandeza que debería de ser privilegio, eso hay que cuidarlo. Oye, gloria a Dios. La otra palabra, la número 5, beneficio. Estamos hablando de beneficios de esa gracia. Somos hijos de Dios. Cuando no éramos hijos, se nos dio el derecho. Juan 1:12. A todo aquel que ha creído se le ha dado el derecho y la potestad de ser hijo de Dios. ¿Qué es usted? Hijo de Dios. ¿Qué es usted? Hijo de Dios. ¿Vives como hijo de Dios? Amén. Porque una cosa es decir soy hijo de Dios, otra cosa es vivir como hijo de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? El hijo de Dios vive como su padre. Pablo dijo una palabra que tal vez es difícil, pero Pablo dijo: sé imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Imitar las cosas buenas, imitar la vivencia, la santidad, si queremos alcanzar cosas grandes. Entonces somos hijos. Amén. La otra palabra es sanidad o milagros. Hace 2000 años Él llevó todas nuestras enfermedades y todos nuestros dolores a la cruz del Calvario. Quiere decir que Él diseñó para nosotros los milagros y la sanidad.
hace 2000 años, en esa cruz del Calvario. ¿Llevamos cuántas 6? Sí. Y la número 7 es que nos dio de su Santo Espíritu. Ese es el regalo más grande. ¿Usted sabe lo que significa eso, hermano? Cuando usted no era merecedor de nada. ¿Usted sabe lo que es la persona del Espíritu Santo? Dígame, ¿usted sabe lo que es la persona del Espíritu Santo? A nosotros nos cuesta ver que el Espíritu vive dentro de nosotros. La mayoría de gente hoy quiere predicar un espíritu fuera. Pero el Espíritu no está fuera. La Biblia dice que nosotros somos templo. Templo y morada. Si es que el Espíritu de Cristo habita allí. ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Está ahí? Si está ahí, denle gloria a Dios. Porque ese es un privilegio muy grande. ¿Y sabe para qué él está ahí? La única razón de él vivir aquí adentro es que él es el que quiere vivificar nuestros cuerpos mortales para ser usados poderosamente. Escuché muy pocos amén. Usted dígale, Señor, vivifica. Este año usted tiene que cambiar esa oración. Señor, soy un pecador. Señor, soy una lombriz. Señor, soy una cosa. No, usted no es nada de eso. Usted es un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, entonces usted tiene que darle lugar al Espíritu de Dios. Y esa palabra, vivificación, escudríñela. Y Tomás va a sacar un estudio de la vivificación. Hermano, eso es hermoso cuando usted entiende que aún el salmista decía: vivifícame por tu juicio, vivifícame por tu palabra, vivifícame. Porque si esta carne no es vivificada, vivimos peleando. Vivimos viéndole los defectos a todo el mundo. ¿Aló? Nosotros vemos más los defectos de la gente que lo que el Espíritu está haciendo dentro de la gente. Criticamos a la gente porque usa esto, porque usa aquello, porque se pone esto, porque hace esto, porque hace esto. Mire, si el Espíritu de Dios no cambia al ser humano, nadie lo puede cambiar. Y eso es una disposición mía y suya diaria, que cuando entramos al lugar santísimo, ahí decimos: Señor, vivifícame, cambia mi ser, Señor, transforma lo que yo humanamente no puedo ser transformado. Y quiero ser usado este año, Señor, en mi ministerio, en mi talento, en mi don, con el poder del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Ponte disposición para Dios. Déjate usar por el Señor este año. Luego sigue diciendo acá la Escritura. Ya vimos la gracia, el don de la gracia. Por esa gracia usted fue hecho ministro. Y luego dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las insondables o de las inescrutables riquezas de Cristo. Todo esto que le estoy hablando, la salvación, que siempre les he repetido el tema de la salvación. La salvación tiene 9 razones de ser. No se lo voy a dar esta mañana. Yo las dejé por ahí escritas, no sé si alguien las tiene por ahí copiadas. De todas maneras, yo ya estoy sacando el estudio, que lo voy a hacer llegar acá, incluso con sus palabras griegas, todas sus palabras, la connotación de lo que es la salvación como crecimiento. Porque la gente le dice: si Wilmer hoy se entrega al Señor, ya quieren que Wilmer sea un predicador. No, Wilmer acaba de nacer, es un niño recién nacido. Y de ahí empieza una alimentación.
Él tiene que venir a sus clases de primero, lo que llaman por ahí catecúmeno, o lo que llaman la leche espiritual. Empezar a tomar leche para que él pueda ser formado para un ministerio. Si él no toma leche, no pasa por ese círculo vicioso, porque es un círculo que se hace, y la gente mantiene a la gente en un círculo vicioso. Venga aquí tal día, venga tal día, venga tal día, nunca lo saca hacia arriba. Siempre lo mantiene bebiendo leche. Hay que entender que hay un tiempo para la leche y hay un tiempo para la comida sólida. Los que participan de la leche son inexpertos en el uso de la palabra de Dios, porque el alimento sólido son para los que han alcanzado madurez. Entonces, en esa etapa nosotros tenemos que saber quién está tomando leche y quién no necesita leche. Amén. Procuren este año decir: yo quiero prepararme. Diga: yo quiero prepararme. Y cuando yo quiero prepararme, ¿qué hago? Vengo a los estudios. ¿Usted cree que si usted no quiere ir a la universidad viene a buscarlo? ¿Cuántas veces sale a la universidad a buscar? Estoy buscando estudiantes para que vengan a prepararse. El que tiene la necesidad de prepararse dice: oye, yo necesito ir a la universidad. Yo necesito graduarme de médico, de ingeniero, de abogado. ¿Sí o no? Ahora, cuando los niños están chiquitos, usted le pregunta: ¿usted quiere ir al colegio? Y cuando lo están parando en la mañana, ¡quiero ir al colegio! Se empiezan a llorar cuando quieren ir al colegio. A menos que sea como una nieta que yo tengo, que esa se pone a llorar porque lo llegan al colegio. Yo digo que es un fenómeno. Muy pocos niños lloran para que los lleven al colegio. La mayoría llora para que no los lleven. Pero ¿cuál es la responsabilidad mía? Lloren o dejen de llorar, tengo que llevarlos al colegio. Yo que llevo a los nietos míos al colegio, yo veo a algunas madres ahí, el muchacho le pega aquí, váyase maestro, vaya, y lo empujan, lo meten para adentro, y allá lo llevan, hasta que el muchacho se va acostumbrando a no llorar en el colegio. El problema de la iglesia hoy en día es que la gente no quiere prepararse. Tenemos un catolicismo disfrazado en la iglesia. La gente cree que viene, se hizo la señal de la cruz, ya está santificado, está fino, no necesita más nada. No, ese no es el evangelio, hermano. El evangelio es conocimiento del Dios a quien yo le sirvo. Si yo no tengo conocimiento de ese Dios a quien yo le sirvo, ¿cómo voy a tomar posesión de mis promesas? O de lo que Él me ha prometido a mí. Me gusta mucho lo que dice en 2 de Corintios 2:14. Léalo, se lo voy a regalar. Este es uno de los versos más hermosos que yo tengo en mi vida. ¿Qué dice? Pero el entendimiento de ellos se No, notó. 14. Gracias, lleva el triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Ahí está. Mira, ahí está otra promesa de la gracia. Dice: más damos gracias a Dios que siempre nos lleva. Usted no fue diseñado para ver derrotas. No escuchó, un solo amén escuché por allá. Sí, porque la gente cree que uno llega al evangelio para ser derrotado. Usted llegó al evangelio para ser invencible. De hecho, hay una palabra que se utiliza mucho en el cristianismo, que es la palabra más que vencedor. ¿Sabe lo que significa esa palabra? Esa palabra viene del griego supernicao. Supernicao. Soy más que un vencedor, no importa por cuál momento difícil estoy atravesando. Cualquier momento, mire, nosotros pasamos por diferentes momentos, pero la Biblia dice que Dios siempre nos va a dar triunfo. Si Dios está a tu favor, siempre vas a ser triunfante. No importa cuál sea el momento difícil que estés pasando.
Puede ser de matrimonio, puede ser de finanzas, puede ser esto, puede ser cualquier tipo de cosa que te esté pasando. Tú eres más que un vencedor. Lo único que tienes que saber es que tienes que tener una identidad. Si no tienes una identidad, eres derrotado. Pero si tienes identidad, eres un súper y cabo. Un más que vencedor. Y dice que en todo lugar, en una casa, en el baño, en la casa, en la calle, en la universidad, en el colegio, no hay lugar donde eso no se pueda manifestar. El olor de su conocimiento. Cuando usted le toque ir a Curazao, Aruba, por ahí hablando a Curazao, no entraste en las peñas, las casas peñas, o las casas amarillas. Yo le invito a que cuando usted vaya a Curazao, Aruba, entre en las casas amarillas y se va a acordar de mí. Esas son las casas de perfumería que hay allá en... Usted entra a una casa de esa y no quiere salir. Porque hay una mezcla de aromas y olores tan exquisitos que uno se quiere quedar ahí. Y yo me imagino que así es el cielo. Pero también me imagino que así es un cristiano. Yo cuando estoy en mi casa, yo estoy reunido con los hermanos y pasamos hasta 5 y 6 horas hablando de la escritura y no nos damos ni cuenta. Porque cuando tú tienes el perfume del conocimiento, pueden pasar horas sin darte cuenta que eso es un perfume, que eso huele divino, que eso es algo tan extraordinario que la gente no quiere irse. ¿Aló? ¿Aló? Mire, yo voy para esos campos por allá en Arismendi y nuestras escuelas dominicales pasamos 4 horas. Pura enseñanza fuera los coros y la adoración. 4 horas. Y la gente dice, ya terminó la clase. Yo le digo, hermano, son 4 horas que no hemos avanzado. Y que esto estaba bueno, eso tuvo calidad. Porque tú le estás llevando una palabra que lo está alimentando y que le está dando un conocimiento. Pero cuando nosotros no queremos el conocimiento, sucede lo que dice Oseas. Mi pueblo perece, pero más abajo dice, porque ustedes no quisieron. Eso está en mí de querer aprender. Si no está en mí a querer aprender, hermano. La cuñita, los jueves a la... Los jueves, ¿qué va a haber clase? Oye, este va a ser un año de tu preparación, de tus discípulos. ¿Cuántos van a preparar discípulos este año? Porque no solamente vamos a preparar en el templo, en las casas. Eso apenas estuvieron poquito. Por eso yo le insto a usted a instruirse, a prepararse para que vaya a llevar. Usted vaya a una casa, yo comienzo a hacer una célula que es 1 hora nada más, le digo al hermano 1 hora, y son las 9 de la noche y todavía estamos hablando. Y la gente me trae pancito, cafecito, cosas, para que no me vaya a la reunión. Esa es una estrategia que ellos tienen para que yo no me vaya. Y yo le digo, es 1 hora, pero qué difícil. Cuando tú tienes conocimiento es difícil hablar 1 hora. Cuando tú no tienes nada que dar, matas la gallina así por el pescuezo rapidito. No, hermano, ya se terminó la clase. 10 minutos, 15 minutos. Porque no tienes nada que dar. Pero cuando tú tienes que dar. Yo predico ese tema de salvación en 3 horas. Fuera de eso, el estudio es más de 1 semana. Estudiándolo parte por parte. Como predicación 3 horas. Y cuando lo predico así como dice uno así media gallina, 45 minutos. Porque la gente a veces, uno tiene que respetar el horario donde uno va. Pero donde me dan rienda suelta son 3 horas. Hermano, disculpe hermano, pero bueno, nosotros estamos en Cristo porque si nosotros vamos a adorar a Dios, ¿por qué tenemos que ser esclavos, lo llamo yo, del tiempo, hermano? Si nosotros vamos a adorar a Dios, eso es grande,
adorar a Dios. Es tan maravilloso, hermano, que nosotros el tiempo fuera, a mí me gustaría que el tiempo fuera mío. Te voy a explicar esto. En nosotros hay dos naturalezas. Está la naturaleza espiritual que ahora Cristo nos dio. Pero seguimos en la naturaleza humana. Todos nosotros somos metidos bajo un sistema. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es un sistema de trabajo, un sistema de esto. Porque cuando Jesús habló del sistema también habló de esto. No lo habló como un demonio, como mucha gente dice que esto es un demonio. No, está hablando de cuando dice nadie puede servir a dos señores. O se le sirve a Dios o se le sirve a las riquezas. Cuando yo ando detrás del dinero, eso se convierte en mi Dios. No, hermano, yo no voy a la iglesia porque es real, hay que ser real y los reales. Eso es tu Dios. Aunque tú eres cristiano, pero ese es tu Dios. Yo escuché una cátedra de un judío y dice que ellos, por lo menos el caso del sábado para ellos, el sábado es sagrado. Y así lo llamen para pagar el sábado, para vender el sábado para pagarte. No se preocupan por real, se preocupan más por ganar su sábado para Dios que por... Y usted ve que la iglesia ya no hace culto ni 31 ni 24 ni nada de esas cosas, pues todo es hacer algo en beneficio a Dios del sistema de la plata. Y luego llegamos a la iglesia, que también se crea un sistema. Nosotros entramos a la iglesia como un sistema. La adoración, que si cantamos un cántico, dos cánticos, tres cánticos, pasamos al predicador. Es lo que llamamos culto. Entonces hay iglesias que cultan el lunes, cultan el martes, cultan el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, domingo, el lunes, martes, y la gente vive culteando. Y se acostumbran a un sistema. Y cuando el sistema es adaptado a mí, yo automáticamente, cuando se viola ese sistema, salgo corriendo. Pero cuando uno se debe al Espíritu de Dios, como decía el domingo, yo tenía un muchacho predicando en mi iglesia, y él dijo estas palabras: oye, usted tiene que recortar el mensaje porque no sé cómo es el tiempo aquí. No, hermano, aquí es el tiempo del Espíritu, déle para adelante. Entonces necesitamos entender que la iglesia es del Espíritu de Dios. Y yo oro por un avivamiento. ¿Sabe cómo es el avivamiento? Que nos agarra el Señor a las 7 de la noche y nos suelta a las 7 de la mañana, por lo menos. Aleluya. Ojalá podamos entender eso. Que si realmente queremos servirle a Dios. Y usted ve la historia de la iglesia, en la historia de la iglesia aparece el servicio toda la noche. Comenzaban un culto a 1 hora y lo terminaban en la madrugada. Los esposos de las hermanas venían a buscarle y caían al suelo tirados de rodillas. Eso se llama avivamiento. Necesitamos entender que el dueño de este negocio se llama el Espíritu de Dios. Y hasta que nosotros no le demos primeramente libertad o deseos, o lo que yo hablaba ayer de la reunión, si el culto va a empezar a las 9, usted es el primerito que tiene que estar, porque lo vamos a hacer es para Dios, no para el pastor. El pastor puede decir que es a las 9, pero esa es la voz de Dios. Esa es la voz de Dios para mí, para yo dedicarle fidelidad a Dios. Y si yo vengo a las 9:30, eso no es fidelidad. ¿Por qué Dios no nos bendice hoy? Porque estamos llenos de injusticias. Robamos el tiempo, le robamos los reales a Dios, y perdóname la expresión, hacemos como nos da la gana. Y esa iglesia no es la que Dios quiere. Dios quiere una iglesia santa, que le rinda tributo, honra y gloria a Él,
Que cuando venga, venga alabando a Él. Cuando venga, venga a rendirse a Él. Porque Él es la cabeza del cuerpo. Y el cuerpo se mueve por la que la cabeza se mueve. Amén. Ok, vamos a la otra partecita acá. Ok, el apóstol habla de anunciar. Anunciar el evangelio. La iglesia se quedó en el anuncio. Estamos anunciando el evangelio. Pero hay una palabra que quiero tocarle, que es la palabra que quería tocarle esta mañana. Es la palabra, dice, y de aclarar. Vamos a ver quién tiene otra versión por ahí. Ahí dice, y de aclarar a todos cuál sea el plan del misterio. El plan del misterio. Ok, ¿qué dice ahí la suya? Hay una que dice dispensar. Ajá, esa palabra. Aclarar el plan o la dispensación del misterio. ¿Sabe lo que significa esa palabra, dispensación? ¿Quién me puede hablar de la palabra dispensación? Nosotros estamos en la anunciación. Dispensación son los tiempos. ¿Ah? Los tiempos. No. No, dispensación es como el tiempo el que estamos, pues. Como darle carácter lo que le toca, lo que le corresponde. Esa es la palabra. Tanto. Ahí está la palabra. Ya se lo voy a explicar. La iglesia se quedó en el anuncio. Es bueno predicar el evangelio. A mí me fascina predicar el evangelio. A mí me fascina anunciar. Soy predicador de campaña, actividades, células, de todo. A mí me gusta anunciar. Pero no solamente me convierto en un anunciador. Tengo que convertirme en un aclarador. ¿Aló? ¿Qué quiere decir esa palabra aclarar? La palabra aclarar es poner de manifiesto lo que yo ya conozco. Y el apóstol dice para dispensar. La palabra dispensar es descubrir. No, la primera palabra es aclarar. Es la palabra descubrir su papel o su rol. Y la palabra dispensar, si quieres copiarlo allí, tiene tres connotaciones. Dispensar. Aclarar es descubrir su papel o su rol. Yo tengo que estar en la capacidad de descubrir para qué este hombre lo trajeron al Señor. Yo tengo que estar en la capacidad de por qué a Wilmer lo trajeron hoy a este lugar. Ya yo sé por qué te trajeron. Pues te trajeron. Entonces yo tengo que estar en la capacidad de saber cuál es el propósito que Dios quiere para tu vida. Pero entonces está la palabra de dispensar. Esa palabra dispensar, acá aparece la palabra plan. ¿Ok? Plan del misterio escondido. ¿Cuál era el plan de Dios? De dispensar. Dispensar, la primera palabra es propagar. Segundo, distribuir. Y tercero, administrar. Tres palabras. Propagar, distribuir y administrar.
la iglesia o los ministerios de la iglesia tienen que tener la capacidad para propagar, distribuir y administrar. Ok. ¿Qué van a administrar? Los misterios escondidos. Tiene que irle a decir a la gente para qué fue llamado. Cuando usted llegue a una casa de alguien que no conoce al Señor, háblele de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice para que anunciemos las virtudes. Si yo no conozco las virtudes de aquel que me llamó, ¿cómo lo voy a presentar? ¿Cómo se lo voy a aclarar a la gente? ¿Cómo le voy a decir yo a la gente hoy que salga de la idolatría? Porque usted puede orar aquí porque esa gente salga de la idolatría. Perfecto. Pero si no hay quien le anuncie, y si no hay quien le aclare, ¿aló? ¿Ah? Dice que la comió y no sabor. Sí, correcto. Oramos por esa gente para que se convierta y se entregue al Señor. Pero ahora se necesita un trabajo de hombres y mujeres que vayan a anunciarle que Cristo es el Salvador, que Cristo murió por nosotros, que Cristo es esto, que Cristo es aquello. Pero también entonces, ¿qué va a hacer? Aclararle. Sentarse con esa gente y decirle que ellos también forman parte de esta herencia, forman parte de este cuerpo. ¿Y cómo se lo va a explicar si usted no lo sabe? Para eso entonces tiene que prepararse. Y la otra palabra es administrar. Dios pone en nuestras manos recursos, Dios pone en nuestras manos ministerios, Dios pone en nuestras manos dones, talentos que hay que ministrar. Mire, nosotros estamos orando por milagros financieros. Yo creo en los milagros financieros. Pero también creo en las capacidades financieras. De personas que están aquí sentados y que pueden hacer las riquezas que están ya hechas. ¿Qué quiere decir eso? Que si Dios a usted le da una capacidad, usted tiene que orar al Señor: Señor, dame la capacidad de poder, porque el dinero ya está hecho. ¿Sí o no? Hay de 100, de 20, de 50, de 2, de 1, de 100. ¿Cuáles quisiera usted agarrar? Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunde entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzar ser más grande que el otro, si en el universo el grande soy yo.